En este video veremos el ejercicio 15. Nos indica, sea y sub 1, y sub 2 hasta y sub n una muestra aleatoria de tamaño n de una población cuya densidad está dada por f de y la siguiente expresión. Para estos elementos se cumple que y es mayor o igual que beta y 0 en otros casos, donde beta es mayor que 0 y es desconocido. Esta es una de las distribuciones de Pareto. Nos dice lo siguiente entonces. Considere el estimador beta sombrero que será igual al mínimo estadístico de orden de toda la muestra aleatoria. Entonces, inciso A, deduzca el sesgo del estimador beta sombrero. Inciso B, deduzca el error cuadrático medio de beta sombrero. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el estadístico de orden, ese mínimo. Recordando entonces algunas fórmulas, nosotros sabemos que para hallar el acumulado de f sub beta, beta sombrero en realidad, f sub beta sombrero, ya se tiene una expresión generada, que es la siguiente. Esto será igual a 1 menos corchetes 1 menos el acumulado de y, todo esto elevado a la n. También otra manera en que la expresan a esta función acumulada para el mínimo es la siguiente. 1 menos corchetes 1 menos la probabilidad de y sub 1 menor o igual que y. Todo esto elevado a la enésima potencia. Las dos fórmulas expresan lo mismo. Entonces, vamos a utilizar la primera, la segunda es lo mismo. Lo que nos interesa a nosotros es generar este acumulado, ¿verdad? Acá no tienen que confundirse por si acaso. Si bien el ejercicio nos indica que beta es menor o igual que y, esto equivale a decir lo mismo que, lo voy a poner acá, o y mayor o igual que beta, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, para que no se confunda. Bueno, entonces, continuando con esto. Tenemos acá esta parte, la primera parte de esta expresión se mantiene hasta acá. 1 menos. Para generar el acumulado tenemos que ir desde el inicio, ¿verdad? Por eso lo he puesto de esta manera, lo he expresado el recorrido o la función soporte, que empieza desde beta e iría hasta la variable y. Entonces, tenemos la integral desde que empieza en beta
hasta que vale y de nuestra función, ¿verdad? Pero nosotros cuando sacamos el acumulado utilizamos una variable auxiliar. En este caso voy a utilizar la diferencial de t, la variable t. Esta sería mi expresión para la función acumulada. Continuando entonces, tenemos que integrar este elemento. Como es diferencial de t, entonces diré integral respecto de t. Tenemos muchas constantes que nos ayudan bastante en este cálculo. Y tenemos acá a nuestra variable t. Integrando nosotros a este elemento, tenemos lo siguiente. Bueno, recordando, la integral de una potencia es igual a la variable elevada a la potencia más 1 sobre la potencia más 1, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a la potencia más 1 sobre la potencia más 1, ¿cierto? Esto expresado, o bueno, evaluado entre los límites de la integral, en este caso y y b. Entonces lo tenemos que evaluar entre los límites. Y ya no tenemos la diferencial. Ah, también me estaba olvidando de la potencia. N y N. Todo está bien. Al parecer, continuando entonces. Podemos simplificar algunos elementos, por ejemplo el denominador, que va a ser igual a 3 con este numerador. Y también el signo sería igual a más. Y solamente eso. Ah, también acá en el exponente ya sería menos 3, ¿verdad? Menos 3. Ahora sí podemos evaluar los límites. En este caso sería, que lo voy a poner como paréntesis, y elevado al cubo menos beta elevado a menos 3. Vamos a desarrollar un poco esta expresión. Bueno, directamente podemos distribuir en este caso, que sería beta por y elevado a la menos 3, y en acá sería beta por beta elevado a la menos 3. En este caso, esto es igual a, por último, veamos que nos da. Esto es igual a 1, que va a ser beta elevado a la 0, es igual a 1. Y esto lo voy a
poner de una manera más elegante. Otra vez acá nos estamos olvidando del exponente. N, acá también N, acá también N, acá también N. Bueno, voy a copiar todo directo. Realizamos las sumas respectivas. Y el elemento que nos queda es el siguiente. Y como está elevado al cubo, entonces sería todo esto. Ya no necesitamos. Sería directamente. También la y, diré, la variable aleatoria y también está elevado al cubo, entonces podemos ponerlo todo, distribuirlo por 3n, ¿verdad? La potencia de toda esta expresión sería 3n. Y esta es la función acumulada del mínimo que nos pedían, ¿verdad? Del mínimo, que está representado por el estimador beta sombrero. Pero este es el acumulado. Para nosotros deducir el sesgo, necesitamos hallar la función de probabilidad. Para eso tenemos que seguir las reglas que nos indican. Bueno, después de esto, el siguiente paso para hallar la función de densidad de f de beta, si recordamos un poco, nos indica que tiene que ser la diferencial de esta acumulada. Este es el siguiente paso. Tenemos que hallar esa diferencial. Bueno, entonces lo que corresponde es lo siguiente. Para hallar esta diferencial, simplemente consideramos a cada uno de los elementos. Lo voy a expresar de una manera más elegante, aunque hubiéramos mantenido de esta manera, pero bueno, está bien. Si nosotros hacemos la diferencial sobre una constante, entonces esta es igual a 0, no cuenta. El único efecto que va a tener la diferencial es sobre nuestra variable, ¿verdad? Sobre nuestra variable y, que es la que tenemos que diferenciar. Entonces, esto es igual a menos beta elevado a 3 por n. Y acá tenemos al elemento que vamos a diferenciar, que sería y elevado, ¿verdad? Sería y elevado, pero acá lo voy a poner. Lo que quiero es expresarlo de otra manera para que sea más sencillo diferenciar. Sería y elevado a menos 3 por n. Este es el elemento en realidad que yo tengo que diferenciar. Y para diferenciar simplemente sería bajo el exponente, que sería menos 3n, menos 3n, menos 3n. Y lo que hago es a este elemento, al elemento del exponente, tengo que restarle una unidad, ¿verdad? Menos 1. Y ya está. Bueno, esta sería la expresión. Tal vez si lo trabajamos un poco más por los signos, sería lo siguiente. 3n por beta elevado a la 3n
multiplicado por y elevado a la 3 a la menos 3m. Y esta es la función de densidad del mínimo. Ahora, con esta función de densidad sí podemos nosotros hallar el sesgo. Tenemos que recordar también que mantienen la misma función de soporte. ¿Está bien? Esta es la que yo voy a utilizar. Cualquiera de las dos es válida, pero para que se entienda mejor el ejercicio yo voy a utilizar esta. Ahora sí, para el sesgo necesito la siguiente fórmula. Acá recién estaríamos dando respuesta al inciso A. Todo lo anterior son operaciones auxiliares. Todo lo anterior son operaciones auxiliares. Ahora, lo que necesitamos nosotros es esta esperanza. La esperanza de este estimador, que sería beta sombrero. Hallamos entonces la esperanza. Esperanza de beta sombrero. Entonces, esperanza de beta sombrero. La esperanza de beta sombrero no es nada más que la integral ¿de qué? De toda esta función, ¿verdad? De su función de densidad. Pero multiplicada por y. Y diferencial de y. La diferencial de y. En su recorrido. En este caso su recorrido es el siguiente. Desde que y vale beta. Desde que y vale beta. Hasta el infinito. Esta es la esperanza que tenemos que calcular nosotros. Esto es igual entonces, acá vamos a, ya que la integral es respecto de y, hay bastantes elementos que pueden salir de la integral, que son los siguientes. Y también podemos hacer una operación extra acá, ya que tenemos acá dos elementos con la misma base y sumamos solamente las potencias. En este caso nos daría elevado, y elevado a la menos 3 por n. Y diferencial de y. Listo. Ahora sí se ha simplificado bastante nuestras operaciones. Se mantiene constante. Y tenemos la integral, ¿verdad? Que sería la que indicamos hace un momento. Tenemos a este elemento. A este elemento. Le sumamos una unidad. Y todo esto tiene que estar dividido entre el mismo elemento, ¿verdad? Y el mismo exponente. Y esto lo tenemos que evaluar entre sus recorridos. Entre el recorrido que tenemos acá. Voy a copiar esto para evaluar sobre los límites que tiene nuestra integral, y con eso concluimos el ejercicio. Bueno, no. Con eso concluiríamos la esperanza simplemente.
ya desde que vale beta hasta que vale infinito. Esto se mantiene, sí se mantiene. Acá lo voy a poner todas las constantes. Este elemento que es constante se mantiene acá. Y el denominador lo voy a expresar intercambiando simplemente los signos. 1 menos 3, bueno no, sería 3n menos 1, ¿verdad? Ese sería nuestro elemento. Ahora, expresando nuestra variable sería 1 elevado a y elevado a la 3n menos 1. Y esto lo tengo que evaluar entre todo este elemento. Bueno, ahora sí, lo que tenemos que realizar simplemente son las comparativas, ¿verdad? Si nosotros evaluamos en infinito, esto de acá 3n menos 1, no, esto de acá es, si lo he invertido simplemente sería esto menos 3 más 1, no entendremos esto. Menos 1. Sí, ahora sí estamos bien. Un paréntesis. Si nosotros evaluamos el infinito, tendríamos infinito elevado a la 3n-1, que es un número extremadamente grande, y al dividirlo entre la unidad simplemente tiende a 0, ¿verdad? 0. Menos, casi tenemos un valor que sería 1 elevado a la beta elevado a la 3n menos 1. ¿Estamos bien? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, este signo, con este signo ya podemos intercambiar acá los valores de los signos. Acá sería 3n menos 1. Y ya se pierde el signo. Y acá tenemos este beta, lo pondré acá extendido nada más. Acá tenemos ya este beta elevado a la 3n. Esto equivale a beta. Veremos para que se vea mejor. Beta elevado a la menos 1. ¿Verdad? A eso equivale esa expresión. Entonces lo que nos queda a nosotros simplemente realizando las simplificaciones correspondientes, beta elevado a la 3n se va, nos queda lo siguiente. 3n sobre 3n menos 1 multiplicado por beta. Y esta es la esperanza de ese beta, que es el mínimo elemento, mínimo estadístico de orden de la distribución Pareto. Pero aún nos falta más. Tenemos que hallar el sesgo. Ya estamos muy cerca.
Para el sesgo tenemos la siguiente fórmula, que sería beta de B de beta sombrero, que es igual a la esperanza. Esta es la esperanza que hemos hallado para este beta, menos el parámetro, ¿verdad? Y el parámetro que nosotros tenemos es beta, ¿verdad? Ese es el parámetro que tiene la distribución, bueno, la función de la distribución Pareto. Lo que nos queda aquí es realizar algunas operaciones y con eso concluimos este inciso. Bueno, tenemos entonces 3n beta. Vamos a sacar el común denominador, que sería 3n menos 1. 3n menos 1, y en acá tenemos 3n multiplicado por beta menos 3n menos 1 multiplicado por beta. Esto es directamente igual, ¿verdad? Acá, si yo distribuyo este beta, entonces voy a tener acá 3n beta, y con este se simplifican, y me quedaría beta nada más en el numerador. No sería negativo porque los signos bueno, con el producto de los signos se vuelve positivo. Tenemos entonces beta sobre 3n menos 1. Este es el sesgo del estadístico de orden mínimo de la distribución de Pareto. Ahora, para el inciso B nos pedía hallar el error cuadrático medio. El error cuadrático medio está dado por esta fórmula. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que hallar la varianza antes que nada. Este es el inciso B. Inciso B. Necesitamos el segundo momento entonces. Para el segundo momento me voy acá otra vez a la fórmula. Esta es la fórmula que nosotros tenemos en este momento. La voy a copiar acá abajo para darle un poco de tiempo. Y en este caso, este sería beta elevado al cuadrado. Acá tendría que ser elevado al cuadrado, y acá tendría que ser este y elevado al cuadrado. Y con esto podemos continuar con el ejercicio. Ya vimos que esto es constante. También vimos que podemos nosotros distribuir el producto de y en ese caso esto sería más 1 en vez de menos 1, y ahora sí podemos aplicar la integral, ¿verdad? Respecto de esto sería igual a tenemos nuestra base, y al exponente le sumamos 1, que sería más 2, y todo eso dividido entre nuestro exponente, ¿verdad? Y bueno, tendría que ser bajo los mismos límites de nuestra función soporte, o bajo los mismos elementos del límite.
es igual a, lo voy a poner acá de una vez directamente. Y como ya lo han visto, me voy a saltar algunos pasos. Si nosotros tenemos o evaluamos el infinito sobre el primer evaluamos el infinito sobre nuestra variable, sería 1 dividido entre infinito, ¿verdad? Elevado a la 3n menos 2. Esto es igual a 0 menos el otro elemento que sí corresponde expresarlo, sería 1 elevado a la beta de 3n menos 2, ¿cierto? Esto es igual, entonces es beta. Ahora sí. Esto es igual entonces acá a 3n menos 2. Se va a simplificar acá beta elevado a la 3n. Y lo que me queda acá es simplemente el beta elevado a la menos 2, que lo puedo expresar como beta elevado al cuadrado simplemente. Beta elevado al cuadrado. Y este es el segundo momento. Ya tenemos el segundo momento. Directamente entonces en la expresión ya tenemos los dos elementos. Ahora sí puedo hallar el error cuadrático medio. El error cuadrático medio para beta sombrero en este caso sería, a ver, déjenme ponerlo, sería igual a la varianza, pero la varianza es igual a la esperanza. Segundo momento, toda esta expresión, me voy a poner acá entre corchetes para que no haya confusión, menos la esperanza, ¿verdad? La esperanza elevada al cuadrado. ¿Dónde está la esperanza? Está acá. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Pero esta esperanza tiene que ser elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Más el sesgo elevado al cuadrado. El sesgo, ¿dónde está nuestro sesgo? Aquí está. Es este nuestro sesgo. Elevado al cuadrado. Vamos a poner nuestros corchetes y todo esto elevado al cuadrado. Bueno, aquí lo que nos queda simplemente es trabajar con estos datos. Veamos cómo nos va. Lo primero que puedo hacer es factorizar beta, porque beta está elevado al cuadrado y no influye eso. Entonces empezamos por ahí. Beta elevado al cuadrado por llaves acá. Bueno, corchetes. Menos acá tenemos este elemento. Elemento elevado al cuadrado. Tanto en el denominador como en el numerador.
si estamos elegantes, esto sería 9 elevado a la n al cuadrado. Siguiente. Más. Acá ya ni necesitamos los corchetes. Más. El denominador es el mismo. 1, ¿verdad? Bueno, solamente nos queda realizar estas operaciones a la antigua, no hay de otra. Esto sería igual a común denominador. El común denominador va a ser estos dos elementos, estos dos denominadores distintos. Los dos denominadores distintos son nuestro común denominador. Y empezamos entonces. Sería 3n multiplicado por este elemento menos 9n al cuadrado multiplicado por este elemento más este elemento. Ese es el usual cuadrático medio. Vamos a desarrollar un poco más para ver si llegamos a alguna expresión más simple. Okay. Cuando son operaciones más largas esto se complica, chicos. Este último elemento será tal cual acá. Empecemos con esto. Sería 9 por los 18n al cuadrado. 18n elevado al cuadrado. Y acá sería 27n elevado al cubo. N elevado al cubo. ¿Cierto? Ah, los signos no me estoy olvidando. Sería este negativo y este sería positivo. Miremos con orden entonces. No es necesario correr tanto. Sería 9n elevado al cuadrado menos 2 veces 3n por 1, ¿verdad? Sería entonces 6n. 6n más 1. Listo, el otro sería menos 27n al cubo. Muy bien, más 18n al cuadrado. Más 3n menos 2n. Excelente, está bien, me parece. Y el último sería acá. Vamos a hacer estas operaciones. 27n al cubo menos 18n elevado al cuadrado más 3n. Continuando entonces, ya vamos a terminar, nos falta un poco nada más. Voy a borrar toda la expresión de arriba para que no haya confusión. Ya, 27n al cubo con menos 27n al cubo nos da un valor de 0, menos 18n al cuadrado más 18n al cuadrado nos da un valor de 0. Está bien, hasta ahí se van 4 elementos, nos quedaría 6n menos 2
6n menos 2. Y esta sería nuestra respuesta, ¿verdad? 6n menos 2. Esperen un momento. Acá podemos factorizar el 2 y nos quedaría 3n menos 1. 3n menos 1. En el denominador tenemos esa expresión y podemos simplificarlo. Al final nuestro resultado final sería entonces beta al cuadrado multiplicado por 2 elevado de beta al cuadrado multiplicado por 2 dividido entre 3n menos 2, todo esto multiplicado por 3n menos 1. Y este es el error cuadrático medio de beta son 0. Con eso concluimos este ejercicio.